son puntos de enunciación, ¿ya? Y básicamente debemos aprender a diferenciarlos porque en algunos momentos pues me van a pedir objetividad, en otros momentos me van a pedir subjetividad. Cuando yo leo un texto debo reconocer si hay objetividad, si hay subjetividad, debo estar en la capacidad como lector crítico de identificar esta cualidad en los textos o en los discursos, ¿ya? Es decir, que esto es un punto de enunciación que sirve tanto para escribir algo como para decir algo, ¿ya? Tanto para el discurso oral como para el discurso escrito. O sea, sirve en las dos formas. Por eso es importante que aprendamos a identificarlos. Bueno, cuando hablamos de la objetividad, ¿a qué hacemos referencia? La objetividad hace referencia a mencionar, a enunciar, ¿ya? De tal forma que todo lo que yo diga esté basado en las cualidades observables del objeto. Es decir, es una enunciación basada en la cosa, en la idea, en la persona, en el tema del que estoy hablando. Mientras que la subjetividad es un tipo de enunciación basada en el sujeto, ¿ya? En la persona que enuncia, ¿ya? En quien está analizando, estudiando una idea, una cosa, un objeto, ¿vale? De ahí vienen sus nombres. Objetividad de objeto y subjetividad de sujeto. De sujeto. El objeto, pues, es de quien hablo, ¿cierto? Y el sujeto es quien enuncia. Entonces, cuando estoy hablando de objetividad, debo tener en cuenta que la enunciación tiene que estar basada en la condición de lo que es el objeto. Hay un principio que pretende enunciar ya la realidad tal como es y requiere de la menor implicación personal posible. En la subjetividad es todo lo contrario, ya es una condición en lo que el sujeto percibe del objeto, ya hay una intencionalidad claramente y además la experiencia y la realidad cultural del sujeto condiciona mucho lo que él puede decir de ese objeto, ¿ya? Eh, bueno, desarrollando un poco lo que está también ahí en la guía. Entonces, ¿qué más nos dicen de la objetividad? Dice que aquí debo desligarme de cualquier tipo de sensibilidad o afinidad que pueda tener por el objeto, sino que debo limitarme a dar características que tengan que ver con el objeto y por lo tanto lo que cualquier persona diga de ese objeto va a ser casi lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy mencionando lo que es el objeto como tal. Mientras que en la enunciación subjetiva, lo que yo diga de ese objeto va a ser completamente distinto en la mayoría de los casos a los que diga otra persona. ¿Por qué? Porque cada sujeto, dependiendo de su experiencia y su realidad distinta de ese objeto, ¿vale? Entonces, estos dos puntos de enunciación pues son contrapuntos, ya son opuestos. ¿Listo? Ejemplo, digamos, si yo digo, la noche está teniendo una temperatura muy baja, allí hay una enunciación objetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo del objeto, tiene que ver con cómo está la noche. Mientras que si yo digo, la noche está teniendo un clima demasiado frío y molesto, entonces allí lo que estoy diciendo no tiene que ver con la noche, sino con lo que yo pienso de la noche. Por eso, en la primera hay una enunciación objetiva basada en la noche, en la temperatura baja, y en la segunda hay una enunciación basada en el sujeto, en cómo a mí me parece esa temperatura baja. Bueno, allí en el texto, en la guía teníamos un ejemplo, ya teníamos un ejemplo de cómo la misma información puede darse de distintas formas, ¿ya? Entonces, tenemos un texto objetivo y tenemos un texto subjetivo. Trata el mismo tema. Está hablando del clima en España, ¿cierto? Me hace una descripción de cómo está el clima en España. Entonces, por ejemplo, en el primero, que es un texto objetivo, me dice, el clima está siendo muy estable. Estamos teniendo temperaturas altas, anormales para la época del año. Ahí hay una enunciación basada en el clima, en la temperatura, ¿cierto?
Mientras que en la segunda, que es subjetiva, dice, el clima está siendo muy caluroso, incluso molesto, temperaturas insoportables. Entonces, miren, allí ya hay calificativos que me indican una apreciación del sujeto. Entonces, esto es muy importante que lo aprendamos a diferenciar, ¿ya? Estar en la capacidad de identificar cuando un texto está enunciado de forma objetiva y cuando está enunciado de forma subjetiva. Por ejemplo, la objetividad es el punto de partida, ¿ya? De los informes periodísticos de los periodistas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en los informes periodísticos, pues yo me voy a encontrar normalmente con objetividad, mientras que en los ensayos, por ejemplo, me voy a encontrar con subjetividad y tiene que haber subjetividad para que sea ensayo, ¿ya? Eh, a ver, otra cosa. Entonces, estos dos elementos son puntos de enunciación, son formas de enunciación, ¿cierto? Esa es como la teoría. Pero en la práctica, ¿cierto? En el ejercicio del hacer, ¿ya? La objetividad termina siendo casi que una utopía, ¿ya? Es decir, algo casi que imposible de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque siempre quien habla, quien enuncia es un sujeto, y es imposible que un sujeto deje de ser sujeto para hablar sobre algo, ¿ya? Por lo tanto, en alguna medida, siempre en lo que yo diga, pues se va a ver, eso siempre va a estar condicionado por quien habla, por el sujeto. Por eso, en la cuestión de la objetividad, sí, existe como punto de enunciación, pero en la práctica, ya, viéndolo desde el punto de vista de un lector crítico, lo que tenemos es la objetivación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es un ejercicio por ser lo más objetivo posible, pero siendo conscientes de que en algún momento o en alguna circunstancia la subjetividad pues se va a ver reflejada, ¿ya? Entonces, en el ejercicio práctico lo que tenemos es más bien un intento por hacer una objetivación, ¿ya? Tratar de ser lo más imparcial posible. Eso es un ejercicio de objetivación. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el periodismo? Por eso muchas veces ustedes ven que hay personas o se escuchan comentarios como que no, es que ese programa no es objetivo, ese programa está sesgado. Bueno, porque es difícil, como les digo, la objetividad es un punto de enunciación y siempre quienes deben manejarse sobre ella, pues van a tratar de hacerlo, pero eso es imposible porque siempre quien va a hablar es un sujeto, eso siempre se va a ver reflejado. En el momento en el que yo tomo decisiones sobre lo que estoy haciendo, pues allí ya está reflejada la subjetividad, ¿ya? Cuando yo tengo que construir un informe periodístico, por ejemplo, y yo decido ir a investigar primero a un lado y no al otro, allí tuve que tomar una decisión. Entonces, ahí ya se vio la intencionalidad, una decisión que yo como sujeto tuve que tomar y por lo tanto, ese tipo de decisiones pues empiezan a condicionar el resultado final, así yo no lo quiera, porque soy un sujeto. Entonces, por eso, en la práctica hablamos de objetivación, ¿ya? La objetividad y la subjetividad son puntos de enunciación y existen y siempre me van a preguntar por ellos dos. Pero como lector crítico debo ser consciente de que en la realidad lo que ocurre en el caso de la objetividad es un ejercicio de objetivación, ¿ya? Tratar de ser lo más objetivo posible. Luego en la guía teníamos unas oraciones que ustedes pues tenían que tratar de identificar si estaban enunciadas de forma objetiva o de forma subjetiva, ¿ya? Entonces vamos a irlas mirando y ustedes me van a contar rápidamente si consideraron que es una enunciación objetiva o subjetiva, ¿vale? La primera, ¿es objetiva o subjetiva? Luz Andrea dice que es subjetiva. La que dice, me gusta levantarme temprano. ¿Qué dicen los demás? Ruby dice que también es subjetiva. César también dice que es subjetiva. Ok. Allí hay una enunciación subjetiva, ¿cierto? Hay algo que tiene que ver con cómo un sujeto define algo y no con la definición de algo, ¿ya? Por lo tanto, entonces es una enunciación basada en el sujeto, o sea, subjetiva, ¿ya? Me gusta levantarme temprano. Ahí lo que se está diciendo tiene que ver con cómo se siente el sujeto, ya una opinión de un sujeto.
En la segunda, ¿qué tipo de enunciación hay? ¿Objetiva o subjetiva? Subjetiva dice Wilmer. Objetiva dice Ruby. Luz Andrea dice que objetiva. Dice, no existe cosa más deliciosa que el chocolate. Ahí estoy siendo objetivo o subjetivo. Subjetivo dice William. Joana dice que objetiva. Bueno, si yo digo, no existe cosa más deliciosa que el chocolate, estoy dando una opinión basada en el chocolate o en cómo a alguien le parece el chocolate. Allí estoy dando una enunciación basada en cómo a alguien le parece el chocolate. Por lo tanto, es una enunciación subjetiva. Quizá a alguien que no le gusta el chocolate, pues no va a decir eso. Ya, por eso la enunciación no está basada en el objeto, en el chocolate, sino en el sujeto que está evaluando o definiendo el chocolate. En la tercera, la película dura 1 hora y 40 minutos. ¿Qué tipo de enunciación hay ahí? Wilmer dice que objetiva. Luz Andrea dice que objetiva. Ruby dice que objetiva. Bueno, allí hay una enunciación objetiva, correcto, ¿cierto? Es una enunciación objetiva. ¿Por qué? Porque es una condición del objeto, ¿ya? Estoy mencionando una cualidad del objeto. Es lo que dura la película, es una característica de la película, por lo tanto es objetividad. Si dijese, la película es muy larga, entonces allí sí sería subjetividad, ¿ya? Porque es cómo el sujeto percibe la película. Pero en este caso es objetividad. En la cuarta, ¿qué pronunciación hay en la cuarta? Wilmer dice que es subjetiva. ¿Qué dicen los demás? Objetiva, subjetiva. Bueno, allí hay una enunciación subjetiva, ¿cierto? Basada en el sujeto. Dice, es un juego divertido. No. Otro puede decir que es un juego aburrido, es un juego monótono, ¿cierto? Pero entonces, como es una cualidad de cómo alguien percibe el juego, es una enunciación subjetiva, ¿ya? Subjetiva. Siguiente. El señor y la señora Rodríguez tienen 5 hijos. ¿Qué tipo de enunciación es esa? Objetiva, dice Wilmer. Lo mismo Luz, Joana. Ruby dice que es subjetiva. Ahí se está dando una, se está enunciando algo que tiene que ver con o con cómo a alguien le parece el objeto. Entonces es una enunciación que tiene que ver con el objeto, ¿cierto? Me dicen, el señor y la señora Rodríguez tienen 5 hijos. Eso es una cualidad del objeto, es objetivo. Si dijese, el señor y la señora Rodríguez tienen muchos hijos, allí sí sería subjetiva, ¿cierto? O tienen pocos hijos, ¿ya? Allí sí sería subjetivo, pero en este caso es objetivo. La siguiente. Wilmer dice que objetivo. El maquillaje social tiene como objeto embellecer el rostro. Rubén dice que es subjetivo. Edward dice que tiene que ver con el objeto o con cómo a alguien le parece el objeto. Si yo busco qué es el maquillaje social, pues ¿para qué se creó el maquillaje? Pues con el fin de generar ese efecto que me están enunciando allí, ¿ya? Entonces es una enunciación objetiva, ¿sí? Es objetiva. Tiene que ver con el objeto, con cómo es. Dice,
un momento, voy, Wilson. Tiene que ver con el objeto, ¿cierto? Con cómo es. Si yo dijese, el maquillaje social genera baja autoestima en las personas, bueno, entonces eso ya sería una opinión, ¿cierto? Pero aquí estoy mencionando una cualidad del objeto, por lo tanto es objetivo. Wilson, la segunda, dijimos, la del chocolate, dijimos que era subjetiva. Y la cuarta, la del juego, dijimos que era subjetiva también. La séptima, este lugar me resulta sospechoso. ¿Qué tipo de enunciación hay ahí? Subjetiva, dice Wilmer, Edward, ok. Allí hay una enunciación subjetiva, ¿cierto? Claramente. Hay un calificativo de cómo un sujeto percibe algo, entonces es subjetivo. Y la última, objetivo, subjetivo. Vale. Allí hay una enunciación objetiva, ¿cierto? Basada en el objeto. Dice, los clientes esperaron durante 20 minutos, ¿ya? Eh, si yo dijese, los clientes esperaron mucho tiempo, entonces ahí sí sería subjetiva, ¿ya? ¿Cómo percibo esa espera? Pero es simplemente lo que esperaron. Por lo tanto, es una enunciación objetiva, ¿ya? Miren que casi siempre, ¿no? La subjetividad tiene que ver como cuando yo hablo en primera persona, ¿ya? Y la objetividad casi siempre, en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Casi siempre tiene que ver como cuando hablo en tercera persona, ¿ya? Como cuando hablo de algo en general, que no tiene que ver conmigo, sino con el objeto, cuando hablo en tercera persona. Casi siempre que se habla en tercera persona es objetividad. Cuando se habla en primera persona es subjetividad, ¿ya? Bueno, luego viene la parte de los géneros narrativos, ¿ya? Esto de la objetividad y la subjetividad es importante tenerlo en cuenta, sobre todo aquí en la cuestión de los géneros narrativos, ahorita que estemos hablando de ellos, ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, en algunos momentos es necesario uno o el otro. Y como lector crítico, debo poder identificar eso en un texto, cuando es objetivo o cuando es subjetivo. Viene la parte de los géneros narrativos. ¿Qué son los géneros narrativos? Los géneros narrativos son modelos de realización de las obras literarias, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que las obras literarias, ¿ya? Se dividen en tres grandes géneros, ¿ya? Está el lírico, el épico o narrativo y el dramático, ¿cierto? En esas tres categorías es que se van a clasificar las obras literarias, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? No es lo mismo escribir una canción que escribir un cuento, una fábula, que escribir una poesía, que escribir una novela, ¿ya? Que escribir una crónica, que escribir un artículo. A eso es lo que estamos haciendo referencia aquí, ¿ya? Las obras literarias, las creaciones literarias se clasifican en estas categorías dependiendo de unas características. Entonces esto nos indica que al momento de yo estar haciendo alguna de estas obras literarias, pues debo tener en cuenta con qué debe cumplir ella para que sea tal. Entonces, escribir un cuento no es decir, voy a inventarme una historia y la voy a escribir y ya, eso es un cuento. No, para que sea cuento debe cumplir con unas condiciones. Lo mismo la fábula, lo mismo la novela, lo mismo la canción, el himno. Entonces, a eso es que hace referencia los géneros narrativos, ¿ya? Que cada obra literaria debe cumplir con unas condiciones y unas características para que pueda ser clasificada como tal. Bueno, primero, entonces, las tres grandes categorías son la lírica, la épica y el dramático, ¿cierto? Son las tres grandes categorías. La mayoría de las obras, la mayoría de las obras literarias pertenecen al género
épico o narrativo, ¿ya? Ahí es donde se ubican la mayoría de las obras literarias. En la lírica nos encontramos las canciones, la sátira, los himnos, la poesía. En el dramático pues están las obras dramáticas y en la épica es donde me voy a encontrar el gran grueso de obras literarias, ya la novela, la fábula, la leyenda, el cuento, la crónica, el artículo, etcétera. Entonces allí en el género épico es que nos vamos a ubicar, porque ahí es donde están la mayoría de obras literarias que generalmente pues leemos en el ámbito académico, ¿ya? Bueno, no en el ámbito académico, todos obviamente están en el ámbito académico, pero en la mayoría de disciplinas, en la mayoría de campos del conocimiento, pues las obras literarias pertenecen al campo de la épica, ¿ya? Listo. Bueno, en ese género épico, entonces es donde se ubican tres grandes tipos de escritos que son los más frecuentes y los que más se exigen en el ámbito académico, en el colegio, en la universidad, ¿ya? En general en el ámbito académico, los tres tipos de escritos que más se exigen son el resumen, el ensayo y la reseña, ¿ya? Son los tres tipos de obra que más se exigen y que pues debemos estar en la capacidad de crear, listo, porque son los que más nos van a exigir. Entonces, si yo pido, por ejemplo, que me hagan un ensayo de un tema determinado, ¿qué debemos hacer? Si yo pido que me hagan un resumen o una reseña de un determinado tema, ¿qué deben hacer? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Con qué debe cumplir cada uno de estos escritos para que sea calificado como tal? ¿Ya? Es fundamental entender eso. Bueno, el primero, la reseña. La reseña es un tipo de texto que cuenta con una parte en donde se debe exponer algo, ya como bien lo indica la guía, y otra parte en la misma reseña en donde se debe argumentar, ¿ya? Entonces, se comienza con la definición de lo que se está reseñando, que puede ser un libro, un acto deportivo, un acto cultural, un acto, algo artístico, ¿ya? Lo que yo reseñe. Entonces, primero debo hacer una definición de lo que estoy reseñando y luego debo dar una opinión personal sustentada, ¿ya? De eso que estoy reseñando, de ese evento, de ese acto, en cómo a mí me pareció, cómo fue mi experiencia con eso que estoy reseñando, para que ese documento, esa reseña, le sirva a otros de referencia en el momento en el que vayan a investigar sobre eso. Ya me explico. Por ejemplo, si yo estuve en una exposición en un museo, digamos, entonces yo voy a la exposición en el museo y luego quiero hacer una reseña de eso para que las personas se hagan una idea de cómo es esa exposición. Para eso sirve la reseña, no para que terceros, para que otras personas se hagan una idea de cómo es un acto, un evento, un libro, ¿ya? Entonces yo primero qué debo hacer, pues debo definir cómo fue la exposición, entonces de quién es la exposición, qué tipo de exposición es, en dónde está ubicada la exposición, incluso en qué horario la están ofreciendo, cuánto tiempo va a estar en la ciudad, de qué consta, todo eso que tiene que ver con la definición del objeto. Por eso, primero hay una enunciación en donde se debe exponer, ¿ya? Lo que se va a reseñar. Y luego debo argumentar. Entonces luego debo dar una opinión sustentada en la que yo esté mostrando mi posición y dando información de cómo fue mi experiencia con esa exposición, ¿ya? Por lo tanto, allí debo sustentar, bueno, si cumplió o no con sus objetivos, si las fuentes, por ejemplo, si es una exposición fotográfica, si las fotografías que utilizó no son las originales o no van acorde con las temáticas, bueno, entonces yo ya voy a dar una enunciación que tiene que ver con mi interpretación, con mi evaluación crítica de lo que estoy reseñando, ¿ya? Entonces, en eso consiste la reseña. Primero,
Debo hacer una enunciación en la que defina, o sea, debo ser objetivo, explicar, definir qué es lo que voy a reseñar y luego debo dar una opinión personal sustentada de cómo fue mi experiencia con eso que estoy reseñando. Si es un libro, igual, ya si es un texto, igual, hacer una reseña de un texto. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues primero debo explicar de qué trata el texto, quién es el autor del texto, cuál es la extensión del texto, eh, y luego de que lo haya definido, de que haya mencionado sus cualidades, entonces sí voy a dar una opinión de cómo me parece a mí ese texto. Entonces sí voy a decir si está bien, si está mal, si no me gustó, si es incompleto, si no cumple con los objetivos. Bueno, eso es una reseña, ¿ya? Algo que sirva de referencia, es una crítica que sirve de referencia para terceros al momento de acercarse a un libro, a un acto deportivo, cultural, artístico. ¿Listo? El otro tipo de texto, de escrito, son los ensayos, ¿ya? Estos también son muy frecuentes en el ámbito académico. Son los que más se suelen pedir. Y son los que, bueno, como profesor puedo, desde mi experiencia, son los que más se dificultan en los estudiantes, ¿ya? Es decir, para los estudiantes hacer un resumen no es tan complejo, ¿no? Lo pueden desarrollar más fácil que hacer un ensayo, ¿ya? Suele dificultarse un poco más el ensayo, pero el ensayo es un tipo de escrito bastante breve, ¿ya? Es una obra literaria muy breve, pero pues que debe cumplir con una condición esencial, que es la de tomar una postura o un punto de vista frente a algo, frente a un texto, frente a un tema, lo que sea, ¿cierto? Tomar un punto de vista frente a eso y dar una opinión sustentada, ¿ya? Para tratar de persuadir a otros sobre ese punto de vista que yo he tomado de ese tema o de eso que estoy, de lo que estoy haciendo el ensayo, ¿ya? Por eso es que es tan complejo, porque es dar un punto de vista sustentado con argumentos, ¿ya? Entonces yo debo tener un punto de vista, pero ese punto de vista tiene que estar argumentado. Es decir, si no hay argumentos que sustenten un punto de vista, entonces no hay ensayo. Ese es el problema. Entonces, en el ensayo, claro, pues, digamos, primero hay que tomar una posición, ya hay que ser un poco más subjetivo. Entonces, eso suele ser a veces muy difícil en los estudiantes, el tomar una postura, el defender un punto de vista, ¿ya? Entonces, debo tomar un punto de vista, tener una finalidad, ¿ya? Y luego de eso, encontrar argumentos, investigar argumentos o, si soy muy conocedor del tema, crear los argumentos que me permitan defender esa postura, esa posición, ¿ya? Entonces la finalidad del ensayo es mostrar la importancia de un tema o de un problema a resolver, ¿ya? Persuadir, buscar incidir, persuadir, que otro comparta mi punto de vista o haga algo que yo quiero, ¿ya? Esa es la finalidad de un ensayo, busca convencer a alguien. Ahora, entonces, en los ensayos, eh, primero debe ser una obra literaria breve, deben ser muy breves, ¿ya? Por eso el tema tiene que ser muy delimitado. Entre más delimitado sea el tema, pues mucho mejor se va a desarrollar el ensayo, ¿ya? Porque los temas muy extensos, para temas muy extensos, casi que no voy a encontrar argumentos porque en algo me va a fallar el argumento, pero si el tema es bastante concreto, voy a encontrar mejores argumentos, argumentos que sustenten esa posición. Además, el tema debe ser humanístico, social, ya político, algo que tenga que ver con lo social y lo humanístico sobre todo. ¿Por qué? Porque es lo que permite tomar posturas distintas, ¿ya? Es eso lo que permite tomar posturas distintas. Si yo hago un ensayo eh, para criticar o para negar algo que ya está científicamente demostrado, pues no voy a encontrar argumentos, ya va a ser casi que imposible. Por eso yo tengo que buscar temas humanísticos, sociales, ¿ya?
porque esos son los que permiten tomar posturas, estar de acuerdo o no con algo y encontrar argumentos para defender o no. Por ejemplo, en la situación que estamos viendo actualmente, es necesario que estemos en una cuarentena, entonces la mayoría diremos que sí, otros dirán que no, y hay argumentos para sustentar una postura, ¿cierto? Entonces allí yo puedo defender un punto de vista y encontrar unos argumentos, ¿ya? Entonces, es necesario impartir penas o castigos con la justicia ordinaria para los menores de edad que cometan delitos y no que sean juzgados bajo un orden jurídico especial. Entonces puedo decir que sí o puedo decir que no. Entonces, esos tipos de temas en donde pueden haber distintos puntos de vista son los que se suelen usar en un ensayo cuando el ensayo es de libre elección, ¿ya? Pero bueno, cuando yo tengo que hacer el ensayo de un texto o me dan el tema puntual, entonces yo debo tomar una postura de ese tema, si ya me lo dan, entonces tomo una postura de ese tema y voy a buscar unos argumentos que me defiendan una postura, puede ser para defenderlo, para atacarlo, ¿ya? Ok, entonces en el ensayo también es común en el ámbito científico, pero pues es un ámbito mucho más limitado, ¿no? Casi que un ensayo científico pues es el que escribe un científico, ¿ya? No es tan común en el ámbito académico. Bueno, y tenemos los resúmenes, ¿ya? El resumen, que es el que vamos a tratar en la clase de hoy. ¿Cómo se hace un resumen? ¿Qué debe tener para que sea un resumen? Bueno, un resumen es construir una macroestructura de un texto. Eso en resumen es un resumen, valga la redundancia, ¿ya? ¿Qué es construir una macroestructura de un texto? Lograr crear otro texto, un texto independiente que me englobe las ideas más importantes de ese texto, ¿ya? Pero debe ser un texto independiente, ¿ya? Entonces, para el resumen, es importante o fundamental estar en la capacidad de captar las ideas importantes. Y ahí es donde entra el tema de la relevancia textual, ya donde cada individuo, a partir de su capacidad, va a darle importancia o no a una parte del texto, ¿ya? Además de eso, un resumen es una señal inequívoca de que se ha entendido o no un tema, ¿ya? Si yo no estoy en la capacidad de hacer un resumen, significa que no he entendido el tema. ¿Por qué? Porque no capté lo macro, lo importante, lo global. Para el resumen, se suele utilizar mucho el subrayado, ¿ya? Se suele utilizar mucho el subrayado. Ahora, el subrayado siempre va en función de lo que se quiere hacer. Ya, si yo tengo que hacer un resumen de un texto, de una obra, pues debo subrayar ciertas cosas. Si debo hacer un ensayo o una reseña, debo subrayar otras cosas. En el caso del resumen, la actividad del subrayado, el ejercicio del subrayado, tiene que ver con ir captando las ideas que van en función global, ¿ya? Las ideas que van en consecuencia con lo más importante del texto, lo global. No es lo que me llame la atención, no es lo que no he entendido, no es lo que después voy a buscar, no. Lo que debo ir subrayando son las ideas del significado global del texto, ¿ya? Ahora, una vez yo tenga las ideas del significado global del texto, o sea, ya tengo lo macro, ya saqué lo macro. Después de que yo haya sacado lo macro, me faltaría la estructura, ¿cierto? Porque es una macroestructura. Lo macro es captar las ideas importantes a partir de la relevancia textual, que lo vamos a ver ahorita con las macro reglas. Y lo otro es lograr construir una estructura, porque un texto es una estructura, ¿ya? Y como les dije, es otro texto, es un texto independiente que englobe las ideas macro. Por eso me dicen también en la guía que recortar y pegar fragmentos de un texto no es un resumen. Ahí lo único que tengo es lo macro, pero me falta integrar eso macro, formar una estructura.
Me falta darle cohesión y coherencia a eso para que sea un texto, ¿ya? Por eso es importante también tener eso presente, que simplemente recortar y pegar ideas de un texto y formar otro texto separando esas ideas solamente con comas, puntos u otros signos de puntuación, pues no es un resumen, ya no es un resumen. Porque ¿qué es resumir? Como bien lo dice la guía. Quiere decir captar las ideas principales de un texto y construir la macroestructura. ¿Qué es eso de construir una macroestructura? Pues es construir otro texto en el cual se integre esa estructura general del texto, ¿ya? Entonces aquí hay casi que dos momentos, ¿ya? Hay dos momentos. El primero tiene que ver con lo macro, con captar las ideas importantes. Y el segundo tiene que ver con crear la estructura, crear otro texto, ya dándole cohesión y coherencia a esas ideas, integrándolas en otra estructura. Esa otra estructura, ese otro texto independiente, entonces va a ser menor en extensión, pero va a tener las ideas globales importantes, va a servir de referencia para que otros entiendan de qué trata ese texto porque habla de lo más importante. Bueno, pasamos a lo siguiente que tiene la guía. Ahorita volvemos a eso del resumen con las macro reglas. Eh, los textos. En los textos nosotros nos vamos a encontrar con palabras conocidas y palabras desconocidas, ¿cierto? Con eso nos vamos a encontrar en un texto. Este cuadro nos sirve para todo, para lo que tiene que ver con el uso del diccionario, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras que yo debo buscar en un diccionario? ¿Ya? El uso del diccionario es bastante restringido. A veces creemos que como desconocemos, de pronto si es un texto del cual desconozco muchas palabras, entonces cada palabra desconocida tengo que buscarla. En este caso no. Para la cuestión de los resúmenes, ¿cierto? Y en general casi que para todas las pruebas, sobre todo para la prueba ICFES, porque se asume que ustedes en la prueba ICFES pues no van a tener un diccionario. Por lo tanto, las palabras desconocidas no van a ser palabras desconocidas de buscar en un diccionario. Ya, bueno, en un texto tenemos palabras conocidas y palabras desconocidas. De esas palabras desconocidas hay unas que son importantes y otras que son poco importantes. De esas que son importantes hay unas que son de significado deducible y otras que son de significado no deducible, ¿ya? En teoría, las que yo debo buscar en un diccionario son las palabras importantes de significado no deducible. Esas son las que debo buscar en un diccionario. En el caso de la prueba ICFES, las palabras desconocidas que sean importantes, pues van a ser de significado deducible, ¿ya? Por lo tanto, son palabras de las que yo puedo deducir un significado, interpretar una definición a partir del contexto del mismo texto, ¿ya? Viendo qué hay antes, qué hay después, en medio de qué está esa palabra, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que me van a permitir hacer una deducción de significado. Bueno, ahora volvemos a las macro reglas. Las macro reglas, que son las que me van a ayudar a entender esto que yo les dije ahorita de la relevancia textual. ¿Qué es lo que me va a ayudar a sacar lo macro? Bueno, yo les dije, un resumen tiene que ver casi que con dos momentos, ¿no? Con captar lo macro y con poder integrar eso macro en otro texto, ¿cierto? Pero ¿cómo saco yo lo macro? No, ¿cómo hago yo para saber que esa idea que estoy tomando es importante o no? Entonces, pues eso yo lo hago con tres macro reglas, ¿ya? Con la selección, la omisión y la generalización, ¿ya? En el resumen como actividad de comprensión son fundamentales tres macro reglas: la selección, la omisión y la generalización. Son las que me van a permitir a mí poder hacer un buen resumen. En la primera parte, que es lo que tiene que ver con captar las ideas importantes.
esas ideas importantes se hacen con esta estrategia, ¿ya? Con estas 3 macro reglas. Bueno, son 3 macro reglas, pero las 3 se hacen de manera simultánea, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en la que yo voy leyendo, voy haciendo las 3 cosas. No significa que yo voy a leer para hacer la selección y luego voy a leer para hacer la omisión, no. Yo debo hacer la lectura y en la misma lectura voy a hacer selección, omisión y generalización, ¿ya? Las 3 se hacen de manera simultánea. ¿Con qué tiene que ver la selección? La selección tiene que ver con captar oraciones temáticas, ¿ya? Ir tomando las ideas principales. Generalmente, ¿ya? A menudo, los autores escriben una oración que resume un párrafo completo, ¿listo? Porque cada párrafo pues va a tener una idea principal, entonces yo debo captar esa idea principal, seleccionarla. Y lo demás, pues van a ser como ideas secundarias o proposiciones en toda oración temática a esa idea principal. ¿Listo? Entonces, primero debo captar esas oraciones temáticas. Eso es la selección. La omisión tiene que ver con eliminar detalles innecesarios, ¿ya? Aquella información que resulte trivial, ¿ya? Aquella información que resulte redundante, ¿ya? Entonces yo la voy a eliminar. Aquellos detalles que no son importantes, yo los voy a ir eliminando, ¿ya? Esos son eso es lo que tiene que ver con la omisión. Con eliminar detalles innecesarios del tema, ¿ya? Entonces, si voy a hacer un resumen de un tema específico, yo los detalles innecesarios, lo que esté para agregar como ejemplos, ese tipo de cosas que son detalles ya del tema, no los voy a tener en cuenta, no los voy a tomar. En el caso de un resumen, que es lo que estamos viendo. Y la generalización tiene que ver con poder crear macroconceptos o ideas que me engloben varias ideas, ¿ya? Un macroconcepto es un concepto que me resume listas, ¿ya? Que me sirve para designar muchas cosas. Por ejemplo, si he visto una lista de ojos, oídos, nariz, brazos, piernas, entonces yo puedo construir un macroconcepto para no tener que detallar cada una de esas cosas, porque en un resumen necesito limitar la extensión. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir partes del cuerpo, ¿cierto? Con ese partes del cuerpo sería un macroconcepto porque me está ayudando a definir a otros conceptos. Los engloba a todos, por eso sería un macroconcepto. O también utilizar ideas que me permitan recoger varias ideas, ¿ya? Entonces, si hay muchas proposiciones en torno a algo, yo debo tratar de crear una idea que me recoja todas esas proposiciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la generalización. Eliminar listas, crear macroconceptos. Y además, otro punto importante de la generalización es la de poder, a ver, por ejemplo, si he visto una idea importante y ya la tengo seleccionada y más adelante vuelve y me sale esa idea importante, algo que sé que es muy importante, pero como ya lo seleccioné, entonces ahí voy a aplicar la generalización, ¿cierto? No lo voy a tomar porque ya lo tengo. Es importante, pero ya lo tengo. Ya hace parte de otra idea o ya lo seleccioné. Entonces, ese tipo de casos también van en la generalización. ¿Listo? Entonces, como les decía al comienzo, estas 3 macro reglas funcionan de forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy leyendo, yo debo hacer las 3 cosas a la vez, ¿ya? Las 3 cosas se tienen que hacer de forma simultánea. Entonces, cuando yo leo algo, lo importante lo voy seleccionando. Aquello que voy a omitir también lo voy a omitir, pero entonces lo que hago es resaltarlo como de una forma distinta que me indique que eso se va a omitir. Lo mismo se hace con la generalización, ¿ya?
Por eso yo en la guía les puse un ejercicio para un texto, el texto que tiene por título África, en donde teníamos que aplicar esas macro reglas, ¿cierto? Esas macro reglas. Yo les pedí que lo que fuera importante, o sea, la selección, lo subrayáramos con una línea sostenida. Lo no importante, los detalles innecesarios, lo que iría en omisión, entonces lo íbamos a subrayar como con líneas eh, intermitentes, ¿cierto? Y lo que iría en generalización, lo subrayaríamos como con puntos, ¿ya? Al final todo tiene que estar subrayado de alguna de las tres formas, ¿cierto? Porque o es selección, o es omisión, o es generalización, ¿ya? Entonces, la idea ahí con el texto era hacer eso, ¿no? Ir seleccionando cada una de estas cosas de forma distintas, de tal forma que yo pueda ir dándole una relevancia textual a cada parte del texto, ir viendo qué tan relevante es cada parte del texto. Y además de eso, les pedí que debajo de cada de cada una de esos, debajo de cada uno de esos párrafos, en las líneas que están debajo de ellos, colocáramos lo que tomaríamos de ese párrafo para un posible resumen, ¿cierto? En el caso de que estemos pensando en un resumen, después de haber seleccionado, omitido, generalizado, entonces yo voy a colocar en esas líneas lo que tomaría de ese párrafo para un posible resumen. Bueno, entonces, vamos a resolver esta parte de la guía. ¿Listo? Entonces yo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir indicando cómo seleccionaron cada parte. Si es omisión, generalización u omisión. La primera dice, dice, uno de los muchos problemas que África tiene planteado reside en que la población crece más deprisa que los recursos materiales. Eso lo subrayaron como selección, como omisión o como generalización. Luz Andrea dice que es selección. Buenas noches, Johnny. Luz Andrea dice que ella lo puso como selección, o sea que le puso una línea sostenida. ¿Qué dicen los demás? Edward dice que es selección también. Wilmer dice que selección, al igual que William dice que es generalización. Recuerden, ¿no? Bueno, eso tenía que haber quedado como selección, ¿ya? Es una idea importante, ¿ya? Entonces me dicen, bueno, el título es África. Entonces lo primero dice, uno de los muchos problemas que África tiene planteado reside en que la población crece más deprisa que los recursos materiales. Eso va como selección, es una idea importante. Entonces, eso tenía que ir subrayado como selección. Luego dice, así, y gracias a los adelantos médicos que han reducido la mortalidad, África ha multiplicado por 2 su población en los últimos 30 años. Pero al mismo tiempo sigue siendo el continente más pobre de la Tierra. Eso es selección, omisión o generalización. Omisión, dice Luz Andrea. Johnny dice que es generalización. Omisión, William. Johanna dice que es generalización, al igual que Wilson. Ok. Esa parte entonces es generalización, ¿ya? ¿Por qué? A ver, la primera idea me dice que uno de los problemas que tiene África es que hay más población que recursos, porque la población crece más deprisa, más rápido que los recursos materiales. Eso lo seleccioné. Esta idea lo que me está indicando es por qué la población ha crecido tanto, es decir, por qué la población crece más deprisa. ¿Por qué? Pues porque se han reducido las cifras de mortalidad, ¿ya? Por eso, básicamente. Por eso la población se ha multiplicado en los últimos 30 años.
O sea que eso es como una idea que está contenida en la idea anterior. Por lo tanto, es generalización. ¿Listo? Generalización. Luego dice, para que nos hagamos una idea, países como el Chad rozan los $200 de PIB per cápita cuando un país como España supera los 5.000. ¿Eso cómo lo subrayaron? Johnny dice que es omisión. ¿Qué dicen los demás? Wilson, omisión. Tú dice que es generalización. Joana también dice que es generalización. Listo. Esa es una idea que va como generalización, ¿ya? Es una idea que no es importante, es un detalle innecesario. Si yo estoy hablando de África y ya sé que tiene un problema, que es que la población crece más deprisa, esa comparación con España y el Chad, un país europeo y un país africano, pues no es un detalle importante, sería un detalle que yo eliminaría para un resumen, ¿cierto? Sería innecesario. Por lo tanto, entonces eso tenía que haber quedado subrayado como omisión, ¿vale? La idea que dice, el resultado de esta desproporción entre el aumento de la población y el estancamiento de los recursos es la pobreza, y en algunos casos el hambre que asola ya a grandes territorios. ¿Cómo subrayaron eso? Selección, omisión o generalización. Generalización, selección. ¿Qué dicen los demás? Selección, dice Johanna. Bueno, a ver, de ahí, en esa última oración, se debe seleccionar una pequeña parte. Lo demás se puede omitir, ¿ya? De allí, ¿qué tendría que haber seleccionado? La parte que dice, el resultado de esta desproporción es la pobreza, ¿ya? Entonces, ya tengo la idea de que la población crece más deprisa que los recursos materiales. Eso ya lo tengo seleccionado. Entonces, aquí, esa idea que dice que el resultado de esa desproporción, que ya sé cuál es, en qué desproporción de qué, es lo que genera la pobreza. Entonces, esa partecita tenía que haber estado seleccionada. Solo esa parte, ¿ya? El resultado de esta desproporción es la pobreza. Lo demás lo puedo omitir, ¿ya? Y en algunos casos, el hambre que asola ya a grandes territorios, eso lo puedo omitir. Listo, eso sería algo innecesario. Ahora, ¿qué tomaron de ese párrafo para un posible resumen? Entonces, eh, me van a, me lo pueden escribir si es corto o si es muy largo, pues pueden encender el micrófono y me dicen qué colocaron ahí. Por lo menos una persona. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién lo va a hacer entonces? A ver, Luz Andrea, ¿vas a encender el micrófono o lo vas a escribir? Listo, por micrófono. Buenas noches. Pues bueno, mi resumen me quedó así. África es un continente demasiado pobre y está desproporcionado del aumento de la población, hace que los recursos materiales sean escasos, lo que conlleva que la población pase por hambruna. Ok. Bueno, listo, gracias, Luz. Bueno, ahorita al final del ejercicio, pues vamos viendo más o menos cómo tenía que haber quedado la información que estaban en esos párrafos. ¿Listo? En esas líneas. Pero bueno, ya Ruby nos dio un primer ejemplo de cómo ella lo puso. Pasemos al siguiente párrafo. Dice,
Para resolver el problema es necesario conseguir que la agricultura sea más eficaz. ¿Cómo seleccionaron eso? Johnny dice que selección. Wilmer dice que selección. Johanna también dice que selección. Listo. Eso tenía que habernos quedado como selección efectivamente, ¿ya? Entonces es una idea importante. En pro de un resumen tendría que haberlo seleccionado. ¿Listo? Siguiente idea. Y para ello es necesario introducir semillas más resistentes a las condiciones climáticas, cultivos que sean más productivos y maquinaria con la que aumentar la superficie del cultivo. Eso es selección, omisión o generalización. Omisión, dice Wilmer. ¿Qué dicen los demás? Generalización, dice Ruby. Johnny dice selección. César dice generalización. Bueno, la idea, aquí debemos tener siempre presente todo, ¿no? Casi que todo lo que hemos visto. ¿Como qué cosas? Como que todos los párrafos tienen una idea principal y que lo otro son ideas secundarias o proposiciones en torno a esa idea, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Que entonces yo debo captar la idea principal de cada párrafo y eso es lo que voy a ir seleccionando. La primera idea que ya seleccioné dice que para resolver ese problema es necesario que la agricultura sea más eficaz, que es una solución. Eso es selección, es importante. Luego dice, para ello entonces se deben introducir semillas resistentes a las condiciones climáticas, que sean productivas, maquinarias. Allí lo que están haciendo, ¿qué es? Ahí lo que están haciendo es explicarme cómo se consigue una agricultura eficaz, ¿cierto? ¿Cómo se lo consigue una agricultura eficaz? Pues con semillas resistentes, con maquinarias, con cultivos que sean más productivos. Eso es una agricultura eficaz. Por lo tanto, esta idea está contenida en la anterior. ¿Por qué? Porque es la explicación de qué es una agricultura eficaz. ¿Ya? Entonces, lo importante es mencionar que es una agricultura eficaz. Ahora, si estoy haciendo un resumen, ¿debo explicar en qué consiste una agricultura eficaz? No. Esto, como está incluido en la idea anterior, entonces lo que voy a hacer es generalizarlo. ¿Ya? Es una generalización. Lo siguiente, dice, con todo ello podría conseguirse una mayor cantidad de alimentos, que es de lo que se trata. Actual, bueno, eso hasta ahí que es. Bueno, eso sigue siendo casi que la idea anterior. La última parte que dice, actualmente la agricultura es una agricultura de subsistencia. Se cultiva lo indispensable para vivir. Eso es selección, omisión o generalización. Eso es selección, omisión o generalización. Johnny dice que generalización, Luz dice que selección. Ok, eso sería omisión, ¿ya? Claro, ya sabemos que la agricultura pues tiene que ser más eficaz. ¿Es importante decir en qué, cómo es la agricultura actual? No, porque si estoy proponiendo una agricultura eficaz es porque la que actualmente está pues no es eficaz. Entonces, en un resumen, eso lo debería omitir, ¿cierto? No tendría que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tomaron de ese párrafo para un posible resumen? ¿Quién nos quiere contar lo que tomó de ese párrafo? Así como lo hizo ahorita Luz.
pueden hacerlo, si es muy largo con el micrófono, o lo pueden escribir por el chat, quien lo quiera hacer. En esas 3 líneas que están allí, ¿qué tomaríamos de ese párrafo para un posible resumen? Johnny dice, la agricultura especializada es una de las soluciones principales. Bueno, entendí la idea, entendí lo que quisiste decir, ¿sí? Pero ahí no sería agricultura especializada, sino agricultura eficaz, ¿ya? Porque es distinta la eficaz a la especializada. Pues la especializada es la que cultive un tipo de cosas, ¿ya? Las que se especializa en un tipo de cosas. La eficaz es la que busca semillas resistentes, cultivos productivos, maquinaria, esa, la que produce más, no especializada en algo, sino la que genera más. Entonces, allí, bueno, te entendí la idea. Por eso lo que yo les digo, ¿no? Entonces, si la idea está, o sea, si está la idea, yo la tomo así como está, ¿cierto? Si la idea está, yo la tomo así como está. Ahora, ¿yo puedo construirlo con mis propias palabras? Sí, también lo puedo hacer, ¿cierto? Pero el problema es que corro con ese riesgo, ¿ya? De utilizar palabras que no digan lo que en sí dice el texto, sino que me puedan como dar otro tipo de interpretación. Por eso, si yo voy a hacerlo con mis propias palabras, pues debo ser muy cuidadoso, ¿ya? Dice Wilmer, para resolver el problema es necesario cultivos más productivos y resistentes para conseguir una mayor cantidad de alimentos. Ok, listo. Ahorita al final miramos esa parte de la línea. Listo, pero me interesa que tengamos ahí como algo para retomar al final de ver qué era lo que teníamos que poner en esas líneas. En el último párrafo dice, otra medida que debe tomarse con cierta urgencia es controlar el crecimiento de la población. ¿Cómo subrayamos eso? Selección, dice Wilmer. Johnny dice que selección. Luz Andrea dice que generalización. Rudy dice que omisión. Ok. César dice que selección. Bueno, eso es selección. ¿Ya? Es una idea importante. Entonces, porque me están dando otra alternativa, otra solución al problema que estaba planteado en el primer párrafo. ¿Cierto? Entonces, eso es selección. La siguiente idea. Como decíamos en el primer párrafo, gracias a los adelantos médicos se ha conseguido reducir la mortalidad, sobre todo la infantil. ¿Eso qué sería? Selección, omisión o generalización. Johnny dice que generalización, Ruby dice que selección, César generalización, Wilmer también. Listo. Eso es generalización, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, como decíamos en el primer párrafo, es decir, me está repitiendo información que ya dio, ¿cierto? Y como es información que ya dio, pues yo quizá ya la seleccioné, ¿cierto? En este caso me está mencionando algo que tuve en cuenta antes, por lo tanto, pues entonces lo voy a generalizar, ¿ya? Hago de cuenta que ya lo tengo, lo generalizo. ¿Por qué? Porque es una idea que está contenida en otras. Y lo último que dice, pero como se sigue teniendo un gran número de hijos por matrimonio, aumenta extraordinariamente la población. Selección, omisión o generalización. Edward dice que es omisión, lo mismo Wilmer. Realización. Omisión, selección, omisión. Bueno, esa última parte sería omisión, ¿cierto? Es una información poco importante
que en un resumen pues no debería tomar en cuenta, ¿ya? Es un detalle innecesario, porque se sigue teniendo un gran número de hijos por matrimonio. Bueno, no. Lo importante es saber que hay mucha población, no si es un gran número de hijos por matrimonio. Esa es información redundante, ya es información innecesaria, por lo tanto se debe omitir. Ahora, ¿qué tomamos de ese párrafo para un posible resumen? ¿Quién nos quiere contar? Entonces, ¿quién nos cuenta qué tomó de este párrafo para un resumen? Lo pueden escribir o lo pueden hacer por el micrófono también. ¿Nadie entonces? Ruby dice, controlar el crecimiento de la población. Bueno, Johnny dice, es necesario el método de planificación. Wilmer dice, la mejor medida para este caso es controlar el crecimiento de la población. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, miren, ¿qué dijimos que era, qué es hacer un resumen? Entonces, hacer un resumen es captar lo macro, captar las ideas importantes, ¿ya? Y crear otra estructura de ese texto solo con lo importante, o sea, crear una macroestructura de un texto. Eso es un resumen. ¿Cómo se crea la macroestructura? ¿Cómo saco yo lo macro, lo importante? Con las tres macro reglas, con la selección, la omisión y la generalización. ¿Cómo logro saber eso importante es para después de yo leer cómo sé qué es lo que tengo que sacar para luego unir? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Con esto que acabamos de hacer. Por eso, debajo de cada línea, ¿cierto? Debajo de cada una de esas líneas en esos párrafos, ¿qué teníamos que haber puesto? Pues lo que estaba en selección, ¿ya? Eso es lo que teníamos que haber puesto para, para un posible resumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que seleccioné es lo que voy a tomar. Por eso ahí dice, ¿qué tomaría para un posible resumen? Pues, ¿qué tomaría lo que selecciono? Lo que puse en omisión no tendría por qué estar en esas líneas, porque lo omití, porque ya dije que no era importante. Lo que puse como generalización tampoco tendría por qué estar en esas líneas, porque ya dije que no lo voy a tomar en cuenta, porque lo vi en otra idea, ¿ya? Entonces, allí en esas líneas exactamente tendría que estar lo mismo que seleccionamos, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque fue lo que dijimos que era importante. Lo otro lo omitimos o lo generalizamos. Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿qué nos tendría que haber quedado? Uno de los muchos problemas que África tiene planteado reside en que la población crece más deprisa que los recursos materiales. El resultado de esta desproporción es la pobreza. Eso iría en esas primeras tres líneas. En la segunda, para resolver este problema es necesario conseguir que la agricultura sea más eficaz, no más. Y en la tercera, otra medida que debe tomarse con cierta urgencia es controlar el crecimiento de la población, ¿ya? Entonces miren que allí ya teníamos hecho lo que va en las líneas. ¿Por qué? Porque precisamente para eso hicimos estas tres cosas. Para eso seleccionamos, para eso emitimos y para eso generalizamos, para que a partir de la relevancia textual fuéramos sacando lo que tomaríamos para un resumen, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tomo para un resumen? No es ni lo que omito ni lo que generalizo. Lo que tomo para un resumen es lo que selecciono. Ya por eso entonces allí tenían que haber quedado exactamente lo mismo que estaba en las líneas de lo que seleccionamos como lo que subrayamos como selección, o podría ser con mis propias palabras lo que subrayé como selección, pero pues ya sabemos que puedo llegar a utilizar una palabra que no es la que diga exactamente lo que dice el texto y puedo cambiarle el significado o la interpretación. ¿Listo? Entonces, esa era la idea del ejercicio, de este ejercicio
de las macroreglas, que aprendiéramos a seleccionar lo importante de un texto con estos tres pasos, seleccionando, omitiendo y generalizando. Y sabiendo que al final lo que tomo es lo que selecciono. Por eso es importante subrayarlo de formas distintas, para que al final yo sepa qué es lo que voy a tomar, lo que está subrayado como selección. Luego de que lo que esté subrayado como selección esté listo, significa que ya tengo lo macro, ¿cierto? Pero un resumen no es solo lo macro, un resumen es la macroestructura. ¿Eso qué significa? Que me falta la estructura. Entonces, ¿qué es eso de la estructura? Pues crear un texto, integrar eso macro en un cuerpo, en un texto. ¿Con qué? Con la cohesión y la coherencia, ¿ya? Utilizando estas dos propiedades textuales, la cohesión y la coherencia, que es lo que sigue ahí en la guía. Entonces, la cohesión. Dice, la cohesión y la coherencia son propiedades textuales, ¿ya? Es decir, son características, son atributos que deben tener los textos, ¿ya? Mientras que la cohesión me indica que el texto está bien escrito, o sea, me garantiza que el texto está bien escrito. La coherencia se encarga de que tenga sentido. Es decir, una vez tenga las ideas macro, lo que ya hicimos, ¿qué debo hacer? Escribir eso bien, porque como debo unirlo, no es solamente cortar y pegar, sino que debo integrarlo con signos de puntuación, con conectores, ¿ya? Entonces, la forma en la que conecto esas ideas macros debe estar bien escrito y además debe tener sentido. ¿Listo? A eso hace referencia cohesión y coherencia. Bueno, la cohesión. La guía además nos da otras herramientas sobre qué es la cohesión. Tiene que ver con la organización de un desarrollo proporcional del discurso, ¿ya? Que haya una relación de significados entre las proposiciones y la secuencia. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy creando un texto, ¿no? Así en el caso del resumen y en cualquiera de los casos, yo debo aplicarle la cohesión, ¿ya? Yo debo buscar que eso esté bien escrito, que esté organizado. A eso hace referencia la cohesión, a la forma en la que escribo, ¿ya? A que lo que esté escrito a que lo que estoy escribiendo esté bien. Eso en el caso de que el discurso sea escrito, pero si el discurso es oral, si estoy hablando, ¿cierto? Lo mismo, lo que estoy diciendo debo decirlo bien, ¿ya? Debo utilizar las palabras correctas, debo hacer las pausas correctas, también estoy aplicando cohesión. Y la coherencia tiene que ver con que lo que esté diciendo tenga sentido, ¿ya? Que haya una conexión entre esas ideas. A eso hace referencia la coherencia. Que haya una conexión entre las ideas, que las ideas sean acordes al tema, ¿ya? Además de eso, que el tema, que lo esencial del tema permanezca a lo largo de él, porque si me desvío del tema en el texto, pues entonces no estoy siendo coherente, ¿ya? Esa coherencia debe ser global y local, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que las ideas deben estar conectadas todas conforme al texto. Eso es coherencia global. ¿Por qué hay coherencia global? Porque todas las ideas son acordes al tema. Entonces hay coherencia global. Toda la estructura, todas las ideas están conectadas. Coherencia local. En cada parte del texto debe haber también un orden lógico. Es decir, si yo ya tengo dos ideas importantes, no puedo meter esas dos ideas importantes en un mismo párrafo. ¿Por qué? Porque todos los párrafos tienen una idea principal. Y eso significa que voy a tener que meterle muchos datos a ese párrafo de cosas que, a pesar de que sean del mismo tema, son ideas distintas, argumentos distintos, y estaría fallando en la coherencia local, ¿ya? Entonces, coherencia local, que las ideas sean acordes al argumento, ¿ya? Que en cada párrafo todo lo que esté diciendo sea con relación a eso mismo. Y coherencia global, que todas las ideas en generales
estén conectadas con el tema. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos ejemplos de falta de cohesión y falta de coherencia. En el ejemplo de falta de cohesión, ¿quién me dice por qué esa oración no tiene cohesión? ¿Qué pueden detallar en ella? Como para decir que le falta cohesión. Si ya sabemos que la cohesión hace referencia a que esté bien escrito, a la organización. Me pueden ir colocando por ahí por el chat. ¿Qué detallan en esa oración? Dice, bueno, Luz Andrea dice que la parte que dice esta funciona bien está como mala. Dice, mis tíos tienen un auto, esta funciona bien, pero cuando al auto le falta aceite, el auto suele detenerse. Bueno, Luz Andrea nos dice que ahí esta funciona bien, no le concuerda. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tiene eso para poder decir que ahí le falta cohesión? Además de la parte, si yo pongo entonces, si yo digo entonces, si yo cambio esa parte de esta funciona bien, ya todo el texto tiene cohesión. ¿Por qué se contradice? A ver, el auto le falta aceite, el auto suele detenerse. Que dice que funciona bien. Bueno, miren, aquí no hay un problema en lo que estoy diciendo, sino que hay un problema en la forma en la que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay un problema de cohesión, ¿ya? William, pero dice que cuando le falta aceite suele detenerse, ¿ya? Funciona bien, pero luego hace como un contraste, pero cuando le falta aceite suele detenerse. Pero miren que no es el contenido de la oración como tal, sino la forma en la que estoy diciendo, porque hay un problema de forma, de escritura, ¿ya? Entonces, allí hay un problema de cohesión. Digo, mis tíos tienen un auto. Esta funciona bien. Primero, estoy hablando del auto. Por lo tanto, estaría utilizando un pronombre que no va acorde al objeto del que estoy hablando, ¿cierto? Entonces tendría que decir, este funciona bien. Miren que es un problema de que está mal escrito. Entonces, tendría que decir, este funciona bien, ¿cierto? Para que haya cohesión. Luego dice, pero cuando al auto le falta aceite, el auto suele detenerse. ¿Qué hay de malo ahí además? Miren, primero que estoy siendo redundante, digo, pero cuando al auto le falta aceite, el auto suele detenerse. No tengo que repetir tantas veces la palabra auto. Eso es un problema de cohesión. Cuando en un texto se repite mucho una palabra, es un problema de cohesión. Significa que está mal escrito. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar pronombres para no tener que hacer referencia a ese objeto o a ese sustantivo, o puedo simplemente utilizar sinónimos, ¿ya? Para no tener que decir muchas veces la misma palabra. Entonces, si es un texto extenso, yo busco sinónimos para no repetir la misma palabra. De hecho, un mismo sustantivo no se debería repetir dos veces en un párrafo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para no repetir tanto esa palabra, entonces yo lo que hago es buscarle sinónimos, ¿no? Y además, el punto sí, el punto está bien. Lo que no está bien en cuanto a los signos de puntuación es la última coma, ¿ya? Esa coma no es necesaria. Miren, cuando dice, este funciona bien, pero cuando al auto le falta aceite, el auto suele detenerse, ¿no? Incluso primero digo al auto y luego digo el auto. ¿Sí ven? Incluso estoy cambiándole el artículo. Al auto, el auto, ¿ya? Entonces, la forma correcta para que eso tenga cohesión tendría que estar, mis tíos tienen un auto, este funciona bien, pero cuando le falta aceite suele detenerse, ya, ya. Entonces, el primer punto está bien, la primera coma está bien, pero la última coma no está bien. ¿Por qué? Porque estoy separando una información y estoy generando una separación donde no va, ¿ya?
Estoy generando una pausa innecesaria. Entonces, mis tíos tienen un auto. Este funciona bien, pero cuando le falta aceite suele detenerse. Ya, ¿no? No hay necesidad de repetir auto tantas veces. Entonces, había un problema de cohesión. O sea que eso estaba mal escrito, ¿ya? Tenía sentido lo que decía, ya tenía sentido que estaba bien, pero que cuando le pasaba algo, fallaba. Tiene sentido porque había coherencia, pero lo estaba diciendo mal. Por lo tanto, no tenía cohesión, no estaba bien escrito. En el segundo, en el segundo ejemplo, la falta de coherencia. ¿Por qué allí hay falta de coherencia? ¿Quién me indica por qué? Dice, ese artículo es muy interesante, aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica. Además, cuando Estados Unidos llegó a la luna, los rusos habían ido antes. ¿Por qué ahí no hay coherencia? Que no se sigue una misma idea, no Porque no se sigue una misma idea. Ok. Luz dice que la tortilla no tiene nada que ver con la idea de la luna. Exactamente, ¿cierto? Estamos diciendo que la coherencia se presenta cuando hay sentido, o sea, cuando hay una relación entre las ideas. Como estas ideas no tienen ninguna relación, allí hay una falta de coherencia. Miren, está bien escrito. Dice, este artículo es muy interesante, incluso las comas, todo está bien escrito. La coma después del conector además tiene cohesión, pero ¿de qué carece de coherencia? ¿Por qué? Porque las ideas no están conectadas. No estoy hablando del mismo objeto, del mismo tema. Y esto parece como que son retazos de distintos textos, ¿ya? Entonces, eso es lo que debería además aplicarle a lo macro cuando ya lo tengo, ¿no? Cuando ya tengo las ideas importantes, cuando ya tengo lo macro, entonces debo aplicarle cohesión y coherencia. Debo dejarlo bien escrito y debo darle sentido. ¿Y qué ibas a decir? el primero parece de una receta, el otro ya es una noticia más internacional. Ajá, exactamente, cierto. Entonces, como estoy mencionando cosas distintas, allí no hay coherencia, ¿no? No hay una concordancia entre las ideas. Listo. Bueno, un último punto para explicar finalmente esto de la cohesión y la coherencia. En los textos y en los discursos, cuando estoy hablando también en lo oral, en los textos siempre hay una organización, ¿ya? Cuando yo estoy escribiendo, cuando yo voy a decir algo, estoy preparando un discurso, yo tengo que organizar lo que voy a escribir o lo que voy a decir, ¿cierto? Siempre debo organizarlo. Esa organización debe ser mental y debe ser lingüística, ¿ya? Debo organizarlo de las dos formas. ¿Para qué? Para decirlo bien, para escribirlo bien y para decirlo con sentido, para escribirlo con sentido. Por eso, en la organización mental va la coherencia y en la organización lingüística va la cohesión, ¿ya? ¿Qué es eso de la organización lingüística? Pues aplicarle cohesión. El léxico, utilizar un vocabulario correcto, acertado, de acuerdo a mi público, ¿ya? Utilizar, como les dije ahorita, no repetir tanto las palabras, utilizar pronombres, sinónimos, lo gramatical, no cometer errores ortográficos, utilizar bien los signos de puntuación, conectores, utilizar las palabras que me sirven para conectar las ideas lógicamente, como ya lo hemos visto, si es un conector de adicción, de contraste, de temporalidad, de causa-efecto, de resumen, de cambio de perspectiva, ¿ya? Entonces, eso es la organización lingüística, lo que tiene que ver con la forma. Y la organización mental es lo que tiene que ver con el sentido, con la coherencia, ¿ya? Entonces, conectar todas las ideas del tema global y además conectar cada una de las ideas con sus respectivas proposiciones, no revolver las ideas. ¿Listo? Entonces, coherencia global y coherencia local. Bueno, pasemos a la parte de la guía que tiene que ver con los ejercicios de comprensión lectora, de lectura crítica. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de dar las respuestas, ¿cuál es el tema de ese primer texto? ¿Quién me dice cuál es el tema de ese primer texto?
Ya sabemos que el tema responde a la pregunta, ¿de qué habla el texto? ¿Cierto? Esa es la pregunta que debo hacerme para saber cuál es el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? El primer texto que tenemos allí en el ejercicio de lectura crítica, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla ese texto? Wilmer dice que la familia, o sea, todas las ideas que están allí me desarrollan el tema de la familia. Ruby dice que el matrimonio. ¿Qué dicen los demás? Ok, bueno, el tema es el matrimonio, ¿ya? El tema es el matrimonio, ¿cierto? Todo lo que gira en, todas las otras ideas giran en torno a eso, al matrimonio, porque ese es el tema central. Me hablan de cómo se percibe en distintos momentos, en distintas culturas, bueno, pero el tema central es el matrimonio, ¿ya? Es el matrimonio, ese es el tema. ¿Cuál es la idea principal? Ya lo veremos en la última pregunta. ¿Listo? Bueno, primera, ¿qué marcaron en la primera? La C, dice Luz Andrea. La A, dice Ruby. La C, dice Wilson. Bueno, ok. Al comienzo del texto, el autor cita algo que tiene que ver con lo que se piensa en la sociedad y luego como con la postura que él está asumiendo, ¿cierto? Él dice, en nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza. En resumen, su piedra angular es el amor maduro y sincero. Luego dice, no obstante, esa idea aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX. ¿Ok? Entonces, cuando él dice que es la base de la familia, ahí está haciendo referencia a lo que piensa la sociedad, ¿ya? Entonces dice, en nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio es la base de la familia y luego empieza a decir lo que piensa él. Entonces, son ideas recientemente vinculadas al matrimonio, ¿ya? El de que son la base de la familia es lo que se piensa en nuestra sociedad, pero él dice que son ideas recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia, o sea, la C, ¿vale? Allí es la C. Segunda pregunta. ¿Cuál marcaron en la segunda? ¿Cuál marcaron en la segunda? La D, la C, la A, la D. Listo. Dice, la función del conector, sin embargo, del penúltimo párrafo. Bueno, dice que el matrimonio no se basara en el amor, no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. Bueno, allí ese conector, sin embargo, me lo está... Bueno, primero, el conector, sin embargo, nosotros ya tenemos un cuadro. En la primera clase vimos un cuadro en el que clasificábamos los conectores. Entonces hay conectores de adicción, de contraste. Ese conector, sin embargo, ¿qué tipo de conector es? Y casi que con eso puedo dar la respuesta. Es un conector de introducción, es un conector de negación, de adicción para agregar o de contraste. Sin embargo, es un conector de contraste, ¿ya? Sin embargo, es un conector de contraste que yo utilizo cuando quiero hacer contrastes, ¿ya? Entonces miren que ahí ya sabemos cuál es la respuesta, por ejemplo.
Entonces, cuando él dice, sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible, lo que está haciendo es contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. O sea, hace una salvedad de que a pesar de que el matrimonio no se basara en el amor y de que esto no quiere decir que las personas no se enamoraran, a pesar de eso, por eso dice, sin embargo, en algunas culturas era algo incompatible. O sea, hace una salvedad sin negar la información anterior. ¿Ok? Ahí es la D. Entonces, la tercera. ¿Qué marcaron en la tercera? La C dice Johnny. La D dice Wilson. La D dice William. Ok. La palabra dote. Entonces yo voy a mirar en qué momento usen la palabra dote. Dice, desde la Edad Media, la palabra dote constituía desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras. O sea, ingreso de dinero, bienes o tierras. Por lo tanto, la palabra dote podría reemplazarse por cuál se hace referencia a dinero, bienes o tierras que un hombre podría recibir. Tiene que ver con aporte patrimonial, ¿ya? La C. O sea, el mayor aporte patrimonial que un hombre iba a recibir durante toda su vida. La C. La cuarta. ¿Cuál marcaron en la cuarta? La B dice Ruby. La C dice Luz. Wilson dice que la D. William dice que la B. Bueno, el tercer párrafo dice, bueno, el que nos decía lo mismo ahora, ¿no? Bueno, me dice, en la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y la solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se convirtió en un término para designar cariño entre cónyuges. Por lo tanto, ahí lo que están haciendo es me están dando un ejemplo, ¿ya? Proveer un ejemplo de cómo esa asociación entre amor y matrimonio no es algo de todos los tiempos. En China fue desde 1920 y pues tampoco en todas las culturas. Me están dando el ejemplo de China. Entonces, ahí la respuesta es la D, ¿vale? Me está dando un ejemplo. La 5. ¿Cuál marcaron en la 5? La C. La D. La B dice Luz. La A dice César. Bueno, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido la base de la familia? Entonces, es decir, ¿desde qué momento esa idea de que el amor es la base de la familia cambió? ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente me están preguntando. ¿Listo? ¿Cuál de esas opciones apoya esa idea? La B dice, la idea de el amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII. Ahí las opciones son la B o la D, ¿no? La D dice, el matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal, ¿ya? Pero la respuesta entonces es la B, ¿cierto? Porque me están preguntando, ¿la idea del amor
como base de la familia. Y la D no me habla del amor, la D me habla del matrimonio, ¿cierto? Me está explicando de cuándo se consolidó el matrimonio y me están preguntando es por el amor como base de la familia. Entonces eso fue con el movimiento romántico, la B. Entonces ahí es la B. La número 6. ¿Cuál marcaron en la número 6? La A. César, bueno, todos dicen que la A. Ok. ¿Cuál de los siguientes enunciados ilustra la idea de la familia como algo político y económico? O sea, ¿en cuál de estas la estructura de la familia era algo que se establecía por algo político o económico? Entonces, ahí la respuesta pues es la A, ¿cierto? Entonces, porque en la Edad Media la mujer aportaba una dote, o sea, tenía que ver con algo patrimonial, algo económico, un acuerdo político. Entonces, la A. La número 7. ¿Cuál marcaron en la número 7? La B. Dice Luz, Ruby, Wilson. La D, dice William. Bueno, dice, ¿qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el texto? ¿Qué dice el texto sobre los fulbes africanos? Dice, eh, aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea del amor y la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. En el caso de los fulbes africanos, ¿ya?, del norte de Camerún, muchas mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido. O sea, ellas niegan apego a sus maridos, ¿cierto? Luego dice, en otros casos, algunas aprueban el amor hacia sus esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Es decir, que sienten amor a sus esposos, pero que eso ocurrió después de que se casaron, ¿cierto? Porque la razón por la que se casaron no fue el matrimonio, sino que sintieron apego a sus esposos, pero fue después de que haya cumplido su objetivo primordial, que era el de un acuerdo económico, político, ¿cierto? Entonces, la respuesta allí es la B, ¿ya? En esta comunidad, el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. ¿Listo? Dice, en esa comunidad las mujeres no ven que su amor, bueno, en algunos casos no, en otros sí. Por eso ahí nos decía, por eso ahí nos decía, en otras, en cambio, o sea, por eso me mostraron en contraste. Algunas dicen que no, otras dicen que sí, pero que eso ocurrió fue después de que se casaron. Entonces, la B. Y la número 8, que respondería a la idea principal, ¿no? Respondería a cuál es la idea principal del texto, o sea, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el matrimonio? Esa sería la idea principal. Ok, entonces, el texto hablaba del matrimonio. Utilizó el ejemplo de China, el ejemplo de los fulbes africanos, me habló del matrimonio en la Edad Media, me habló de cómo cambió y su relación con el amor, con el romanticismo y cómo se afianzó en el siglo XIX. Todo eso que me dijo sobre el matrimonio, de todo eso que me dijo, entonces, ¿qué idea puedo deducir yo como la idea principal? Todo lo que me dijo del matrimonio, ¿para qué lo hizo? Entonces el texto me está diciendo que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social, la C, ¿ya? Entonces miren, por eso me lo mostró en distintas culturas, me lo mostró en distintos momentos históricos,
y me dijo que la connotación que tenemos hoy en día de él no ha sido de siempre, ya surgió en el siglo XVIII. O sea, me está diciendo que ese matrimonio, eso de lo que estamos hablando, ha cambiado dependiendo del contexto histórico y social. La C es la respuesta allí. La C. Pasamos al siguiente texto, que me habla sobre el vallenato. O sea, esa sería la idea principal, el vallenato. Pregunta número 9. ¿Cuál marcaron en esa? La C, dice Ruby, Wilson, Johanna dice que la C, William dice que la C. Ok, bueno, miren, el texto habla, perdón, sí, les dije ahorita que el vallenato, pero no es el vallenato como tal, como, como tema, sino que es una parte del vallenato. Me está hablando, ¿cuál es el tema del texto? El surgimiento del vallenato, el nacimiento del vallenato, ¿cierto? Es un texto que me está hablando de cómo es que se dice o se cree que apareció este género musical. Ese es el tema. No es el vallenato, sino el surgimiento, el nacimiento, la aparición del vallenato. Ese es el tema. Ahora, dice, el autor introduce la cita de López Miquelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. ¿Y con qué otro fin? ¿Cuándo introducen la cita de López Miquelsen? Dice, algunos dicen que estos remates, o sea, las colitas, fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron luz a los aires del vallenato. Entonces dice López Miquelsen, las colitas son el ancestro del vallenato moderno. Eso dice él, ¿cierto? Que las colitas son el ancestro del vallenato moderno. Luego dice, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. O sea que es como una idea contraria a lo que decía López Miquelsen. ¿Por qué? Porque esa clase de fiestas no eran comunes de todas las zonas, ¿no? Sino que eran exclusivamente de Valledupar. Y me dice que más bien fueron las piqueras las que sí sirvieron como eje de donde se constituyó el vallenato, ¿da? Donde se moldeó. Ok, lo que veo entonces es que el texto me dice que algunos consideran que el vallenato nació en las colitas, en el acercamiento entre la burguesía y los que trabajaban en las haciendas, ¿cierto? Y otros, ¿cierto? Y de hecho me dice que es la idea más acertada, creen que el vallenato nació en las piqueras, ¿ya? Esas son como las dos cosas que me está diciendo el texto, que algunos creen que fue en las colitas, pero que esa idea no es tan fuerte. Y López Miquelsen, pero sí, López Miquelsen sí que cree eso. Pero me dice que otros creen y que incluso esa otra idea es más acertada, que surgieron en las piqueras, ¿ya? Entonces, la cita de López Miquelsen, ¿con qué fin la está utilizando el autor en este caso? Para señalar una posición discutible, exactamente, Johnny, una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género, ¿ya? Eso es discutible, eso es lo que piensan algunos, pero hay una posición que tiene más fuerza. Por lo tanto, esa primera postura es discutible, como la que tiene López Miquelsen. ¿Ok? Entonces, allí es la B. Siguiente pregunta, la número 10. La número 10. La D, dice Ruby. La D, bueno, todos dicen que la D. Johanna, William, todos dicen que la D. Ok. Me dicen, el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piqueras, porque en este se hace referencia a. O sea que incluso él me va a citar y yo tengo que ver a qué están haciendo referencia en esa cita de La Gota Fría que él hace, ¿ya? Dice,
acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Ok. ¿Qué está haciendo ahí en esa cita? Ustedes dicen que la de Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. O sea que me está haciendo la cita de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban. ¿Por qué esa idea, por qué esa opción que ustedes eligieron, la número D, por qué esa opción apoya la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a distintas piqueras? La respuesta allí es la C, ¿ya? Acordate, Moralitos. Entonces está haciendo referencia a un acordeonero, ¿ya? De aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer pasada, que se encontraba de paso en un pueblo, en Urumita, ¿cierto? Y que no lo quiso visitar, más o menos, ¿ya? Está hablando de un acordeonero que estaba en un pueblo, pero que no lo visitó. ¿Listo? Entonces allí la respuesta es la C, ¿vale? Ahí la respuesta era la C. Y la última parte de la guía, en donde habían unos temas, ¿ya? Y yo les pedí que por favor de ese tema hiciéramos una enunciación objetiva y una enunciación subjetiva, o una descripción subjetiva y una descripción objetiva. Es decir, una descripción basada en el objeto sería la subjetiva, la objetiva, perdón, y una descripción basada en cómo yo percibo ese objeto, o sea, la subjetiva. Por ejemplo, si yo elijo los teléfonos inteligentes, entonces la descripción objetiva tendría que decirme qué es un teléfono inteligente y eso tendría que ser casi que lo que todos dirían de ese teléfono, porque voy a mencionar cualidades del teléfono. Y la subjetiva sería cómo yo, ¿cierto? Como sujeto percibo el teléfono inteligente. Por lo tanto, eso va a variar y va a cambiar porque otros van a tener otra percepción de esos teléfonos inteligentes, ¿ok? Entonces, ¿quién nos quiere? Vamos a hacer por lo menos dos, ¿ok? Si sale más, mucho mejor. A ver, pero al menos dos personas que nos cuenten. Pueden encender los micrófonos si está muy extenso o si está corto, pues lo pueden escribir por el chat, ¿vale? Entonces, a ver, eh, había que escoger un tema y hacer la descripción, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hacer el ejercicio primero? Tenía que ser del mismo tema. Bueno, Ruby dice teléfonos inteligentes, objetividad. Ok. ¿Qué pusiste en la parte de la objetividad? Ninguno quiere encender el micrófono, contarnos, o están escribiendo. Asumo que están escribiendo, ¿cierto? Eh, bueno, por el chat me pueden escribir si alguien lo hizo, al menos. Ustedes me pueden decir sí, no, o bueno, para saber si están escribiendo o no. Bueno. Ok, bueno, entonces en esa última parte, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ahí teníamos que escoger uno de esos temas. Yo les di esos 6 temas. Y de esos 6 temas, pues elegir uno y de ese tema hacer una enunciación objetiva
y una enunciación subjetiva, una descripción objetiva y una descripción subjetiva, ¿ya? Una basada en el tema y otra basada en cómo ustedes percibían ese tema, ¿ok? Bueno, entonces, supongamos que la fuéramos a hacer sobre los teléfonos inteligentes. Entonces, una descripción objetiva tendría que estar basada en los teléfonos. Entonces, yo tendría que decir, los teléfonos inteligentes son dispositivos que se han creado para darle más facilidad al ser humano. Eh, Dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, contienen distintas posibilidades, distintas... eh, ¿qué dice, Pro? Bueno, Luz, a ver, Luz. Hagámosla con Luz. Pro, yo escribí objetiva y Ok, escogí pico y placa. listo, a ver, por favor. Objetiva, el pico y placa en Cali rota cada 6 meses. Hoy le Ujú. toca el 6 y 5. Subjetiva, el pico y placa es una medida injusta. Ok, perfecto. Está muy bien, está perfecto. Entonces, miren, en la primera hay una enunciación basada en el objeto, ¿cierto? En el pico y placa. Ella dice que rota cada 6 meses y nos menciona qué números tienen restricción hoy, ¿cierto? Y en la segunda, en la subjetiva, en cómo a ella le parece esa medida. Entonces dice que es injusta. A otro le puede parecer justo, ¿cierto? Entonces, por eso, allí están las dos enunciaciones. Gracias, Luz. Listo, bueno, entonces, bueno, ya con esto terminamos. Eh, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿ya? La guía creo que se les enviará mañana temprano para que por favor realicen los ejercicios y alcancen a leer pues todo lo que está allí para que en el momento de la explicación pueda avanzar todo mucho más. ¿Listo? Entonces que estén muy bien, que pasen una buena noche. Vale, Luz. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Bueno, igualmente, chao. Bien.